Demet Özdemir por fin suelta la sopa sobre Can Yaman. Y créanme, lo que dijo nos deja a todos pensando, nadie se esperaba esto. Han pasado años desde que salieron, pero la sombra de Can Yaman sigue muy presente en la vida de Demet. Y ahora, zas, ella misma habla y nos suelta una bomba. Muchos esperaban que dijera algo típico, ya saben, de fue una etapa bonita, le deseo lo mejor. Pero no, señores y señoras, Demet fue mucho más directa, y eso es lo que nos ha volado la cabeza. Para ser honestos, la relación entre ellos siempre fue un torbellino. Los vimos juntos, la química era evidente, las fotos en redes sociales, todo gritaba amor. Y de repente silencio. Se separaron y cada uno siguió su camino. Pero claro, la prensa y los fans siempre están ahí, esperando el mínimo detalle, el más mínimo guiño para reavivar la llama. Y parece que Demet ha decidido poner fin a tantos años de especulaciones. Lo que yo creo que está pasando es que Demet ya no quiere que la etiqueten o la relacionen solo por su pasado con Can. Ha madurado, ha crecido como actriz, ha tenido otras relaciones, y es hora de que ella misma ponga los puntos sobre las íes. Y vaya si lo ha hecho. Dijo que Can Yaman fue una etapa muy importante de su vida. Ahí es nada. No dijo un amor o el hombre de mi vida, sino una etapa muy importante. Eso deja la puerta abierta a tantas interpretaciones, ¿verdad? Muchos dicen que esto es una forma sutil de decir que ya lo ha superado, que fue algo significativo, sí, pero que ya está en el pasado. Otros, más picantones, sospechan que quizás todavía hay un cariño especial ahí, que etapa importante es una manera elegante de decir que todavía le guarda un hueco en su corazón. Lo que sí es seguro es que no quiso entrar en detalles escabrosos, que eso nunca lo hace, y prefirió quedarse en un terreno más diplomático pero, a la vez, muy revelador. Y lo más interesante de todo es cómo lo ha dicho. No fue un comunicado de prensa, ni una entrevista formal y aburrida. ¿Fue algo más, espontáneo? No sé si fue en un evento o en una charla casual, pero la forma en que lo dejó caer hizo que todo el mundo se quedara de piedra. Can Yaman fue una etapa muy importante de mi vida. ¡Boom! O sea, ya no es un ex, ya no es ese chico, es una etapa. Eso tiene peso. Lo que yo me pregunto es si Can Yaman ha reaccionado a esto. ¿Le habrá llegado el mensaje? ¿Se habrá sorprendido? Porque si Demet ha sido tan clara, él también debería tener algo que decir, ¿no creen? O quizás, y esta es mi teoría loca, quizás esto es una estrategia de ambos para generar expectación. ¿Quién sabe si en unos meses los vemos juntos de nuevo en algún proyecto? Sería el salseo del siglo. Pero volviendo a lo que dijo Demet, lo que me parece más valiente es que no se ha escondido. Ha respondido, ha dado su versión, y aunque no ha sido del todo explícita, nos ha dado material para hablar durante semanas. Y esa es la gracia de estas personalidades, que hasta sus respuestas evasivas son interesantes. ¿Creéis que Demet aún siente algo por Can Yaman, o simplemente está cerrando un capítulo de forma definitiva?